El lodo no avisa cuando va a tragarse el camino. En la BR 230, también conocida como Transamazónica, la lluvia cae fuerte, se infiltra en el suelo, compromete la resistencia de la base y transforma kilómetros de carretera en un corredor inestable, donde la fluidez esperada da lugar a la espera. Los camiones avanzan a paso lento, las llantas patinan, los puentes precarios se sobrecargan y el tiempo que debería ser predecible simplemente desaparece en medio del trayecto. Es en este ambiente donde surge una pregunta inevitable. ¿Será que el problema de la Transamazónica es solo la falta de pavimentación o la ausencia de una solución capaz de enfrentar la Amazonia? Aquí es donde entra el CCR, concreto compactado con rodillo, una tecnología que ya exploramos aquí en el canal y que aparece en la tarjeta de este video. Pero aplicar este método en una carretera de más de 4.000 kilómetros no es solo una decisión técnica, es un enfrentamiento directo con el clima, la logística y el territorio. Quédate con nosotros los próximos minutos y conoce los desafíos, la viabilidad del CCR, además de proyectos y obras en curso para ayudar en esta transformación. La BR 230, conocida como Transamazónica, es una de las carreteras más grandes de Brasil, conectando Cabedelo, en Paraíba, hasta Labria, en Amazonas, en un trayecto que supera los 4.000 kilómetros, 1.000 kilómetros y atraviesa realidades completamente distintas. A lo largo del recorrido, la carretera parte de áreas urbanas estructuradas y avanza hacia regiones donde la infraestructura aún es limitada. La logística es compleja y el entorno impone restricciones constantes a la ingeniería. En la práctica se trata de un eje de integración nacional, pero con una característica crítica: la discontinuidad. Existen tramos pavimentados y funcionales, mientras que otros aún enfrentan lodazales. Hay interrupciones y condiciones severas de tráfico, principalmente durante el invierno amazónico. Esto hace que la Transamazónica no funcione como una carretera continua, sino como un sistema fragmentado, donde cada tramo responde de manera diferente a las mismas condiciones ambientales. Y es precisamente esa fragmentación la que revela un punto más profundo. El verdadero desafío de la BR 230 está en la falta de obras suficientes o en la elección de las soluciones aplicadas a lo largo de ella. La Transamazónica nació en los años 70 con un objetivo claro: integrar el territorio brasileño a través de un gran corredor vial. La idea era conectar regiones aisladas, estimular el desarrollo económico y promover la ocupación de áreas poco exploradas. De hecho, se trataba de una propuesta ambiciosa, casi simbólica. Reflejaba el momento en que la infraestructura significaba expansión territorial y presencia del Estado. Sin embargo, la ejecución no acompañó esa ambición. La construcción inicial de la carretera ocurrió de forma relativamente rápida, pero la pavimentación no avanzó al mismo ritmo. Con el paso de las décadas, las limitaciones presupuestarias, los cambios en las prioridades políticas y los propios desafíos ambientales de la Amazonia interrumpieron la continuidad del proyecto. El resultado fue una carretera incompleta en varios tramos. Mientras tanto, la demanda solo aumentaba, el transporte de carga se intensificó, poblaciones se establecieron a lo largo del eje y las actividades económicas pasaron a depender directamente de la carretera. Lo que antes era una promesa de integración se convirtió en una infraestructura esencial, pero sin la base necesaria para soportar esa función. Y el problema cambió de naturaleza. Ya no era solo la ausencia de pavimento, era la inadecuación del modelo constructivo al aplicar soluciones tradicionales. En un territorio con suelos inestables, lluvias intensas, alta humedad y baja capacidad de mantenimiento, empezó a mostrar los límites. El pavimento se degradaba rápidamente, el mantenimiento se volvía constante y el costo dejaba de ser puntual para volverse recurrente. Fue en ese momento cuando la pregunta cambió. Dejó de ser cuándo pavimentar y pasó a ser cómo construir una carretera que funcione en un territorio que constantemente trabaja en su contra. Pavimentar la Transamazónica no significa solo aplicar una nueva capa sobre la BR 230, significa elegir una tecnología capaz de soportar lluvias intensas, suelos saturados, tráfico pesado, largas distancias logísticas y poca facilidad de mantenimiento. La motivación para discutir CCR no es simplemente cambiar asfalto por concreto, es responder a una pregunta técnica más profunda. ¿Cómo pavimentar y mantener una carretera en una región donde las lluvias intensas, el calor
la logística difícil y la baja disponibilidad de mantenimiento hacen que un pavimento convencional sea más vulnerable. De hecho, el CCR no sustituye todas las técnicas tradicionales, pero cambia la lógica en tramos críticos. En lugar de una estructura flexible más propensa a deformaciones, crea una capa rígida, compactada con rodillos vibratorios, capaz de distribuir mejor las cargas y reducir los hundimientos. La aplicación exige bajo contenido de agua, esparcimiento controlado, compactación continua, una base bien ejecutada, su base estable, drenaje eficiente y un control tecnológico riguroso. En la Amazonia esto es decisivo porque el agua no es solo un detalle del proyecto, es el principal agente de degradación de la carretera. Hoy la Transamazónica opera como un corredor fragmentado, dividido en múltiples frentes de intervención, con diferentes niveles de avance, prioridad y complejidad. En los últimos años, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, DENIT, ha concentrado esfuerzos en 3 pilares. Son sustitución de estructuras críticas, recuperación de segmentos degradados y avance gradual de la pavimentación en tramos estratégicos. En Pará, uno de los ejemplos más emblemáticos es el puente sobre el río Xingu, en el kilómetro 571 de la BR-230 entre Anapú y Vitória do Xingu. Con cerca de 700 metros y una inversión de 405.6 millones de reales, la obra ya superó el 50% de ejecución, con avances en las etapas estructurales y en la superestructura. Más que un simple cruce, este puente elimina un punto de ruptura operacional, sustituyendo la dependencia de balsas por una solución permanente. Esto muestra que la Transamazónica no depende solo del pavimento, depende de la continuidad estructural. Otro movimiento relevante es la sustitución de puentes de madera por estructuras definitivas de concreto armado. Recientemente se autorizó la construcción de 15 puentes de concreto en la BR-230 en Pará, eliminando puentes frágiles que interrumpen la circulación y comprometen la confiabilidad del eje carretero. Entre los municipios paraenses de Rurópolis y Medicilandia se encuentra uno de los tramos más sensibles de toda la Transamazónica. Durante el periodo de lluvias, la transitabilidad se vuelve crítica, afectando las cargas, los servicios básicos y la vida cotidiana de las comunidades locales. La precariedad llevó al Ministerio Público Federal a acudir a la justicia, solicitando intervenciones urgentes. En Amazonas, el desafío es aún mayor. La distancia de los grandes centros, sumada a las condiciones ambientales severas, eleva el costo y el tiempo de las obras. Un ejemplo es el contrato de mantenimiento de cerca de 126 kilómetros, con inversiones superiores a 180 millones de reales, enfocado en la recuperación funcional de la carretera. Estos contratos muestran que mantener la Transamazónica operativa es tan desafiante como construirla. Y es aquí donde el CCR vuelve al centro de la discusión, en una carretera donde el mantenimiento es caro, lento y difícil de desplegar. Una solución más duradera puede significar disponibilidad para el tránsito, previsibilidad logística y menor dependencia de intervenciones de emergencia. Sin embargo, el desafío es proporcional. La producción del material debe realizarse cerca o planificarse muy bien. La aplicación debe realizarse dentro de una ventana controlada, la compactación debe ser exacta y el drenaje debe funcionar. Por eso, el concreto compactado con rodillo no debe verse como un sustituto aislado, sino como parte de un sistema integrado. Lo que se observa hoy en la Transamazónica es ese proceso en evolución. Un territorio donde la ingeniería todavía se adapta a las condiciones reales y donde cada elección técnica define no solo la durabilidad del pavimento, sino la funcionalidad de toda la carretera. Para entender el impacto de esta discusión en torno a la BR-230, es necesario llevar la ingeniería a una escala comparable. Obras como la línea 4 amarilla del Metro de São Paulo superan la marca de 1.000 millones de reales por kilómetro, reflejando un nivel extremo de complejidad técnica, interferencia urbana y control geotécnico. En términos prácticos, un solo kilómetro de esta obra equivale a cerca de 13.000 autos económicos, considerando un valor promedio de 75.000 reales por unidad. En el caso de las carreteras, la lógica es diferente. El pavimento tradicional en Brasil varía, en promedio, entre 3 millones de reales y 10 millones de reales por kilómetro. En proyectos más complejos, como duplicaciones en regiones de relieve difícil, ese valor puede llegar a 12 millones o 18 millones de reales por kilómetro. Una diferencia que puede multiplicar varias veces el costo por kilómetro.
Estos números también significan que cada 10 kilómetros pueden representar algo entre 400 a 1.300 vehículos económicos nuevos. De hecho, es en este punto donde el CCR entra en la discusión. En general, las soluciones con concreto compactado con rodillo pueden tener un costo inicial superior al de alternativas flexibles, especialmente por la logística, los materiales y el control tecnológico. La contraparte aparece en el ciclo de vida: mayor durabilidad, menor deformación y potencial reducción de las intervenciones de mantenimiento. En la práctica, es la diferencia entre gastar menos para construir o gastar menos a lo largo de décadas. Si se aplica de forma estratégica, el CCR puede transformar la logística operativa de la Transamazónica, haciendo que la carretera sea más predecible, estable y eficiente a lo largo del tiempo. Menos intervenciones significan menor tiempo de viaje, mayor confiabilidad logística y reducción de costos para el transporte de cargas. Según la Confederación Nacional del Transporte, CNT, las condiciones inadecuadas del pavimento aumentan significativamente los costos operativos del transporte por carretera, pudiendo superar el 30% en los escenarios más críticos. En un escenario de aplicación más amplio, las ganancias podrían ser significativas, especialmente para regiones aisladas, que pasarían a tener mayor integración con los centros de consumo y producción. Pero el desafío es proporcional, ya que el avance no está solo en el material, sino en la forma de pensar la carretera. La Transamazónica no solo necesita pavimento, necesita una ingeniería capaz de dialogar con el territorio. El CCR surge como una alternativa relevante dentro de este contexto, ofreciendo mayor resistencia y previsibilidad. Sin embargo, no es una solución aislada. El verdadero desafío está en la integración entre el proyecto, la ejecución y el mantenimiento, porque al final no se trata solo de construir una carretera, sino de lograr que funcione todos los días en cualquier condición. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas sobre la aplicación de la tecnología CCR en la Transamazónica? Claro, cada kilómetro en el que se aplique significa una inversión considerable que a mediano y largo plazo sin duda valdría la pena. ¿Tú qué opinas de eso o crees que no? ¿Cuál sería una forma de resolver este problema que enfrentamos desde hace décadas? Deja tu opinión aquí en los comentarios, yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.